un podcast de Cooperativa. El cobre anota un nuevo máximo histórico en los mercados internacionales, $6.29 la libra. Comienza la votación en particular del proyecto de reconstrucción. Quirós defiende el crédito tributario al empleo. Hay conclave oficialista esta noche en Cerro Castillo. En Cooperativa, alcalde de Renca dice que ya le recortaron platas en salud. La ministra Chomalí apunta a decisiones que se tomaron el año pasado. Renuncia el subsecretario de Ciencias, también agita aguas en el Congreso. Vuelco en caso del carabinero muerto el pasado 11 de marzo en Puerto Varas. Llamado al 133 provino de su teléfono y la bala sería de su arma. Formalizan a Américo, el cantante enfrenta cargos por violencia intrafamiliar. En paralelo, tribunal rechaza la prisión preventiva para los hermanos acusados de agredir al diputado Olivares. 4 detenidos por el secuestro de un joven universitario en San Miguel. En La Cisterna se indaga el homicidio de una adulta mayor baleada en la puerta de su casa. En el exterior, nuevas renuncias en el gobierno laborista del Reino Unido. Starmer dice que él no se va. Trump y Xi Jinping, la cumbre que todo el mundo espera. Y en el fútbol, volante paraguayo de la U apareció en la prenómina mundialista. Maxi Romero lesionado en Colo-Colo. Esta tarde, Pellegrini y Cepeda se ven las caras en España. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Esto lo publicaron anoche Chilevisión, Canal 13 también, y ya se habla de vuelco en el caso del carabinero muerto el pasado 11 de marzo en Puerto Varas. La llamada que originó el procedimiento policial ese día fue realizada desde su teléfono, eso es lo que se ha informado, y la bala que lo hirió corresponde a su arma de servicio. La investigación sigue de manera reservada adelante, a eso aludió la institución. Cristiana Burto, buenas tardes. Buenas tardes. Nuevos antecedentes se revelaron con respecto al caso del fallecimiento del sargento de carabineros Javier Figueroa, quien recibió un disparo en la cabeza en un procedimiento policial en Puerto Varas. Uno de ellos dice relación a la llamada de emergencia para denunciar a personas consumiendo alcohol en la vía pública, lo que generó que los funcionarios policiales se desplazaran al lugar. Según lo revelado, la llamada se habría efectuado de un dispositivo móvil asociado al sargento Figueroa y el celular habría sido encontrado en la mochila del funcionario fallecido sin el respectivo chip. Ante esto, Carabineros emitió un comunicado oficial que apunta a la reserva de la investigación. Además, dice que la institución seguirá colaborando activamente con el esclarecimiento de los hechos, poniendo a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes con los que cuenten, brindando también el apoyo necesario para el trabajo investigativo. Desde el gobierno, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, afirma que el Ejecutivo es querellante en el caso, pero también llama a tener cautela para que continúe la investigación. Mire, es una investigación reservada, yo les pido tener mucho cuidado acá, yo también como efectivamente somos querellantes, pero en ese sentido esperar y tener cautela mientras no sea una conclusión firme por parte del Ministerio Público en cuanto a las peticiones a realizar ante el tribunal, yo prefiero ser más cauta. Bien, en otro de los antecedentes, el proyectil balístico que generó el fallecimiento del uniformado habría sido disparado por su propia arma de servicio y las pruebas de ADN realizadas al armamento no arrojaron rastros de terceras personas. Esto específicamente considerando las pericias comparativas con el compañero de patrulla que se encontraba presente en el lugar, lo que de forma preliminar descartaría su participación directa en el disparo. El alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, considerando que en esa comuna ocurrió el fallecimiento del sargento, dice que a la comunidad le afecta lo sucedido, pero que lo que más le interesa al municipio es que se esclarezca la situación. En cualquiera sea el escenario, lo que por supuesto más nos interesa como municipio es que esto se esclarezca lo antes posible, para que así como comunidad podamos tener mayor claridad y certeza de qué es lo que ocurrió y podamos llevar a término esta situación. Sigue siendo una tragedia, por cierto que sí, que nos duele como municipio y como comuna, y estamos en estrecha colaboración con todas las instituciones para así poder dar término a esta investigación. Bien, desde el mundo político también surgieron declaraciones. El diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, apunta a que no se farandulice el caso para resguardar a los afectados. Por su parte, su par de la UDI, Daniel Lilayú, enfatiza que estos nuevos antecedentes aumentan la inquietud de la ciudadanía. Solicito que esta investigación se realice de la manera más seria posible, lo más expedita posible, que las instituciones funcionen y que por supuesto tengamos la veracidad y los resultados concretos cuanto antes, porque el dolor de una familia no puede ser utilizado para farandulizarla como lamentablemente está ocurriendo.
Los últimos antecedentes conocidos abren nuevas interrogantes que, evidentemente, aumentan la inquietud de la ciudadanía y refuerzan la necesidad de que la investigación avance con total rigurosidad, objetividad y transparencia. La comunidad necesita respuestas claras y la familia merece conocer toda la verdad. Esperamos que la investigación pueda avanzar con celeridad en medio de una situación que ha impactado profundamente a nuestra región y al país. Bien, más allá del comunicado, Carabineros no ha emitido declaraciones, tampoco la Fiscalía, quien apunta a la reserva de la investigación y a las múltiples diligencias que están en curso. Hasta el momento ni la Policía de Investigaciones ni personal del OS9, quienes están a cargo de esclarecer los hechos, han logrado establecer una intervención de terceros en la secuencia de los hechos, pero continúan los trabajos para que la investigación logre dar con lo sucedido. Lo último que se sabe es que, claro, la Fiscalía ha detectado que el llamado que motivó ese procedimiento, como tú decías, provino de su teléfono celular. Recordemos que este caso además generó muchísimo revuelo la mañana del cambio de mando. Esto ocurrió el pasado 11 de marzo, hace ya 2 meses, y fue tanto que las antiguas autoridades que iban de salida y las nuevas tuvieron que referirse a esto de inmediato, esa misma mañana, y la ministra Trinidad Steiner apenas juró en el Parlamento, tuvo que volar ese mismo día a la región de los lagos. Cristian, muchas gracias. Buenas tardes. Seguimos en el ámbito policial, sabemos de lo ocurrido en las últimas horas aquí en la capital, el asesinato a disparos de una adulta mayor en La Cisterna, y en San Miguel un joven universitario fue presuntamente secuestrado y luego liberado. Los captores o los presuntos captores fueron detenidos. Felipe Cofré con el detalle. Buenas tardes. Buenas tardes, Vero. Claro, en buen estado de salud fue liberado este joven de 20 años que anoche fue secuestrado en San Miguel, y hablamos de secuestro porque hace pocos minutos el fiscal Héctor Barros confirmó esa situación. Dice que fue efectivo este delito de secuestro, este hecho que denunciaron los mismos vecinos que vieron cómo este estudiante universitario fue obligado a subir a un vehículo cuando se encontraba en calle Brigadier de la Cruz, al mismo vehículo que voluntariamente entró en primera instancia y luego intentó escapar. En una cámara de vigilancia se alcanza a ver cómo 2 hombres que llegan por la parte posterior y que no eran ocupantes de este vehículo lo volvieron a entrar a este auto cuando intentó escapar. Fueron los mismos testigos de este hecho que intentaron frustrar el secuestro lanzando objetos contundentes para detener la marcha de este auto, que terminó huyendo finalmente hacia Gran Avenida en dirección desconocida hasta ese minuto. Vamos a escuchar el relato de uno de estos testigos que da cuenta precisamente del intento frustrado de los mismos vecinos de detener este vehículo. Se escucharon gritos acá y subieron primero parece que lo conocían. ¿Por qué? Porque lo subieron a un auto, un Chery Tiggo Pro blanco, plateado, perdón. Lo subieron al auto, empezó a gritar y por eso salimos persiguiendo el auto y lo agarramos allá en la esquina de Gran Avenida, donde le tiramos unas piedras para que lo soltaran, pero salió corriendo hacia el otro lado, dio la vuelta en Álvarez de Toledo, donde vio la comisaría, se dio la vuelta en U y arrancó en Gran Avenida hacia el sur. Y ahí chocó un auto y lo salimos persiguiendo y lo perdimos de vista ahí en Salesianos con Gran Avenida. Claro, y como decíamos, este hecho ocurre a metros tan solo de la 12ª comisaría de San Miguel. Durante esta madrugada, luego de varios llamados extorsivos a la familia, se habría logrado acordar con los secuestradores una entrega vigilada desde cerca por personal del OS9 a cargo de esta investigación. Se habría pagado una suma de dinero a cambio de esta liberación que se produjo en Agustinas con Almirante Barroso, estuvo en pleno centro de Santiago. De ahí Carabineros habría seguido a estos captores hasta un domicilio en Loprado, en donde se detuvo a 4 involucrados. Se trata de 2 hombres y 2 mujeres, 3 ciudadanos colombianos y un ciudadano venezolano implicado en este delito de secuestro, que serán formalizados durante esta tarde, y se espera que dentro de una hora aproximadamente en el cuartel del OS9 de Carabineros se entregue detalles por parte del Ministerio Público y de la Policía Uniformada respecto a los detalles que aún no se conocen respecto a este procedimiento por el delito de secuestro. Mientras tanto, cambiamos de tema, nos vamos a la comuna de La Cisterna, en donde una mujer de 70 años fue asesinada a disparos al interior de una casa ubicada en calle Jorge Cáceres. Según la información preliminar, la víctima habría llegado al inmueble durante esta mañana, cerca de las 7 de la mañana, con más personas, aproximadamente 3 hombres, y ahí al interior de este inmueble habría recibido un disparo en el tórax.
y al intentar huir herida termina desplomándose en la calle, en donde termina perdiendo la vida. Escuchamos la voz del comisario Robert Briones de la Brigada de Homicidios de la PDI, quien entregó más detalles. Por cámara hemos visto que 4 personas, dentro de las cuales estamos viendo si efectivamente estaba la víctima de este caso, habrían venido a este sector, precisamente al domicilio que queda en este domicilio, en esta calle, y ahí habría ocurrido un altercado, un intercambio de palabras con las residentes dentro de este inmueble, y por lo cual se escuchan disparos, resultando la mujer lesionada con esta herida mortal en su región torácica. Luego del ataque se efectuaron al menos otros 4 disparos en la vía pública que se presume podrían haber estado dirigidos a quienes acompañaban a la víctima, quienes terminan huyendo sin resultar heridos. Un procedimiento que se encuentra en desarrollo a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI. Y que revisamos contigo, Felipe Cofré. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Algo de la política que es intensa por estos días con decisiones en salud. Esto tiene que ver con los recortes que se acusan desde el mundo municipal. Y en educación, la pausa de los SLEP. Gloria Gutiérrez, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Sí, continúan las reacciones ante eventuales recortes presupuestarios en el Ministerio de Salud. Ayer fue que alcaldes de la región metropolitana llegaron hasta La Moneda con un ataúd simbolizando la muerte de la salud primaria y los riesgos para la ejecución de distintos programas. Ante esto, la ministra de Salud, May Chomalí, aseguró que no hay riesgo de muerte de la atención primaria, sino más bien de modificaciones y evaluaciones de eficiencia. Esta mañana en Cooperativa, el alcalde de Renca, Claudio Castro, aseguró que esto es falso, ya que su municipio ya fue anunciado de la disminución de recursos en el programa de atención primaria de salud universal. Lo escuchamos a continuación. Yo escuché ayer las declaraciones de la ministra que dice que los recortes no son una realidad, y eso es falso. El día viernes nosotros recibimos un llamado de una de las jefas de división de la ministra de Salud, indicándonos, por ejemplo, el recorte de casi 200 millones de pesos de uno de los programas que nosotros tenemos instalados en Renca, que vienen del Ministerio de Salud, que es el programa de APS Universal, ¿no? Que precisamente nos permite hacer atenciones para parte importante de nuestra comunidad, incluso cuando no están inscritos en FONASA. Ya pasamos del oficio que se filtró, de los decretos que se han firmado, ahora estamos viendo recortes que son concretos y son en salud. Por lo tanto, la molestia de los alcaldes y alcaldesas que administramos la atención primaria de salud, la que está siendo afectada, eso es una realidad. Más tarde en esta jornada, la ministra Chomalí se refirió al respecto, aseguró que la atención a las personas no está comprometida y lo que sí se suspendió fue la asignación de recursos para atraer nuevos pacientes no FONASA al programa de APS Universal. No se ha reducido ningún programa de reforzamiento de atención primaria relacionado con programas que llegan a las personas. Lo que sí ocurrió es que se puso en pausa la inscripción de personas no FONASA. Para tener personas que buscaran a esas personas para inscribirse, se les estaba transfiriendo recursos a los municipios. No se compromete el programa de APS Universal, lo único que se compromete es que le estamos diciendo que ponga en pausa la inscripción de los pacientes ISAPRE mientras no se reevalúe el programa en ese componente en específico. Eso en cuanto a salud, mientras que en el ámbito de la educación sigue la incertidumbre ante la pausa que anunció la ministra María Paz Arzola al traspaso de colegios desde las municipalidades a los servicios locales de educación pública, los SLEP, mientras siguen las dudas sobre los criterios que se manejarán para frenar o realizar este traspaso. El presidente José Antonio Kast valoró la evaluación al programa que planteó la ministra. Podemos estar discutiendo si SLEP sí, si SLEP no, pero si los alcaldes quieren entregar en la escuela porque tienen deuda o no las quieren entregar porque invirtieron mucho, pero perdemos el foco. Y ya muchos alcaldes les digo, hoy día usted que traspasó, ¿sus niños están mejor? ¿Están igual o están peor? Y no hay una conclusión clara. Cuando uno tiene una política pública tan importante, uno en algún minuto tiene que decir, evaluemos. Y yo le agradezco a la ministra que dijo, estamos viendo cómo evaluar lo que ha sucedido y si seguimos avanzando en la misma línea o no. Si concluimos que es muy exitoso, sigamos. Pero si concluimos que hay lugares donde no se ha hecho bien la pega, tenemos que cambiar.
Todo esto cuando en el Congreso, diputados y diputadas de la oposición en la Comisión de Educación anuncian que presentaron un requerimiento ante la Contraloría acusando un filtro político en la implementación de los SLEP por parte de la Dirección de Educación Pública. En concreto, denuncian que la DEP estaría excediendo sus facultades, deteniendo contrataciones de personal e impidiendo procesos administrativos, haciendo que la implementación de los SLEP se retrase, dándole una justificación, plantean al gobierno para que detenga el proceso de desmunicipalización. Gracias, Gloria. Buenas tardes. Hablemos de economía. Una vez más, el cobre alcanzó su mayor precio de la historia, impulsado por factores como la baja producción y menores inventarios en China. Desde el Ejecutivo destacaron la relevancia del metal rojo para nuestra economía. Gonzalo Aguirre, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la última vez que el metal rojo había alcanzado un precio histórico había sido a fines de enero, hace ya 3 meses y medio, hasta los $6.28 la libra. Hoy el cobre tuvo una variación diaria de 1,46%, llegó a los $6.29 la libra o $113.872 la tonelada. El precio promedio de este año, en tanto, es de $5.84 la libra. En cuanto a las razones, estas tienen que ver básicamente con menos cobre disponible en el mundo. Desde la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, hablan del riesgo de continuidad operacional de faenas fundamentales de la industria, una menor disponibilidad efectiva de metal a nivel global y cargos de tratamiento en niveles negativos. Vamos a escuchar el comentario de Víctor Garay, líder de estudios mineros de Cochilco. Este nivel récord responde a una combinación de factores que están afectando la disponibilidad física de cobre a nivel global. Entre ellos destaca la caída de 5,8% en la producción chilena durante el primer trimestre del 2026, situación especialmente relevante considerando que Chile es el principal productor mundial del metal. A esto se suma la lenta recuperación de la mina Grasberg, una de las operaciones de cobre más grandes del mundo, cuya normalización productiva se proyecta recién hacia 2028. También preocupa la escasez de ácido sulfúrico, producto de disrupciones logísticas en el estrecho de Hormuz. $6.29 la libra la marca, entonces $13.872 la tonelada por parte del gobierno. Esta mañana el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, comentó en Radio Agricultura que el alza histórica en el precio del metal rojo es una gran noticia para Chile, siendo la importancia que tiene el cobre para el país, para nuestras arcas fiscales y para la actividad económica. Eso cuando además esta semana el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, ha dado cuenta del momento adverso que enfrenta la economía, por ejemplo, en los resultados de crecimiento mensual, los IMASEC. En sus palabras, hoy tenemos cobre sobre los $6 la libra y aún así la economía está cayendo, y que si este es nuestro desempeño con cobre a $6, Houston, tenemos un problema. Aún así, los resultados para la recaudación fiscal son favorables con estos datos. Para Chile esto implica mayor exportación en dólares, mayor recaudación vía royalty e impuestos, mayor probabilidad de que Codelco tenga excedentes y mejor posición fiscal y externa. Es parte del análisis de Patricio Jaramillo, economista y director de riesgo financiero de PwC Chile. En el neto, este mayor precio del cobre es positivo para Chile en el corto plazo, incluso si esta alza proviene de problemas de oferta asociados a una menor producción, escasez de ácido sulfúrico y retraso en minas como Grasberg. La clave de esto es que la elasticidad precio de la demanda del cobre es baja en el corto plazo, por lo que el mundo sigue necesitando nuestro cobre para redes eléctricas, data centers, inteligencia artificial y electrificación. Y por otro lado, la elasticidad de la oferta es muy baja, ya que abrir o expandir minas toma años, por lo que una pequeña caída en la producción genera aumentos más que proporcionales en el precio. Bueno, y más temprano conocido este registro del cobre al cierre de las transacciones en Londres, y a pesar de aquello, el dólar anotaba un alza de más de 5 pesos y superaba los 902. Sin embargo, esa tendencia se ha moderado en las últimas horas. En estos momentos el billete verde, de acuerdo al seguimiento de Bloomberg, se ubica en los 899 pesos con 20 centavos, con un alza de 0,21% con respecto a la última jornada. Y lo revisamos con la información económica contigo, Gonzalo Aguirre. Gracias, buenas tardes. Chao, muy buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos hasta la región del Biobío. Sepamos de una pelea masiva al interior de un colegio en Talcahuano que deja a 7 profesores heridos y 14 alumnos detenidos. Christopher Espinosa, tú nos cuentas todo. Buenas tardes. Hola Verónica, muy buenas tardes. Esta es una información que está en desarrollo a esta hora en el Liceo La Asunción,
que su sostenedor es el arzobispado de Concepción, y que ocurre al interior del establecimiento en la comuna de Talcahuano, donde una pelea masiva de alumnos de cuarto año medio provocó esta situación en el patio y posteriormente en las aulas. Los docentes y paradocentes que intentaron separar a quienes estaban cometiendo o protagonizando esta pelea resultaron con lesiones de diversa consideración. El protocolo se tuvo que activar de inmediato, ingresando carabineros al recinto y logrando hasta ahora la detención de 14 alumnos, 3 de ellos mayores de edad de 18 años. Hay registros que se han compartido desde el interior del establecimiento educacional que dan cuenta de la magnitud de esta pelea registrada al interior del Liceo La Asunción de Talcahuano, que derivó en la llegada de la policía. Tanto así fue que el resto del personal del colegio tuvo que aislar a los cuartos medios en distintas salas y llamar a los apoderados uno por uno para concretar el retiro del colegio. Es una situación que está en desarrollo, Verónica, es una pelea de grandes proporciones donde hay personal docente herido y alumnos que han resultado detenidos debido a esta situación al interior del Liceo La Asunción en Talcahuano. Todo fue con golpes de puños, no se usaron armas en esta gresca que involucró, decías tú, una cantidad importante de alumnos, deja a 2 docentes, 2 profesores y 5 paradocentes heridos, y hay un número importante de alumnos, 14 detenidos. Sí, lo que se conoce hasta ahora es que efectivamente fueron golpes de pie y puño, pero además hay registros de que vidrios fueron rotos para utilizar esos cristales al momento de la pelea. Por lo tanto, se está a la espera de la constatación de lesiones y una versión oficial del establecimiento, que por ahora emitió un comunicado destinado a la comunidad educativa contando lo que allí aconteció. Pero claramente es un hecho grave que ha llevado a la suspensión de las actividades académicas, al llamado a los apoderados a retirar a sus hijos del Liceo de la Asunción en Talcahuano, hecho que ha ocurrido en horas de esta mañana y que sigue en desarrollo con carabineros en el colegio. Todos los involucrados de cuarto medio significa que son adolescentes, algunos de 17 años y otros también deben ser adultos ya de 18. Hay 3 adultos de 18, 3 adultos de los 14. Muchas gracias, Christopher. Buenas tardes. Buenas tardes. Del sur al norte, donde una estudiante de octavo básico fue víctima de una violenta agresión al interior de un colegio en Antofagasta. Dayan Márquez, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Rodrigo, Verónica. Así es, un grave episodio de violencia escolar mantienen alerta a las autoridades en Antofagasta, donde un estudiante de apenas 13 años, de octavo básico, resultó con pérdida de conciencia y múltiples lesiones tras ser atacada brutalmente por una alumna de primero medio al interior de su establecimiento educacional, el Liceo Artístico Armando Carrera, ubicado en el sector sur de la capital regional. Este hecho, que fue captado por las cámaras del recinto, ha puesto la lupa sobre la Corporación Municipal de Desarrollo Social, luego que la familia denunciara una negligencia inexcusable en los protocolos de convivencia escolar. Según el relato del padre, la víctima buscó ayuda por acoso semanas antes del ataque sin recibir respuesta alguna del recinto. Escuchemos el testimonio del padre de la menor afectada. Ella me dice que ella se dirigía al baño y se encuentra con esta niña que no alcanza a reaccionar cuando la niña se saca la mochila y se le tira encima. Ella estaba con el hermano y comienza a golpearla. Mi hija ocupa lente, la tira al piso y comienza a azotarle la cabeza contra el piso, y mi hija ahí pierde el conocimiento y ella seguía azotando la cabeza contra el piso. Están las cámaras, está el video del colegio. Mi hija buscó hace varias semanas a la encargada de convivencia escolar, la cual nunca la atendió, nunca le dio importancia al tema. Sinceramente, de todo corazón, lo que yo espero que se ponga fin a la violencia. En general, mi hija está bien, gracias a Dios, fue atendida, está con dolor, está en shock aún, pero sinceramente lo que yo espero en general es que se acabe este tema de la violencia, sobre todo en los colegios.
Según los antecedentes, la víctima fue golpeada incluso con sus propios lentes, como lo decía su papá, y una vez en el suelo e inconsciente habría recibido patadas por parte de la agresora, mientras un tercero impedía que el resto de los estudiantes prestara auxilio. Tras ser atendida en un recinto asistencial, la menor se encuentra recuperándose actualmente en su domicilio, aunque con graves secuelas emocionales y el temor de no querer regresar al aula. Carabineros adoptó el procedimiento igual que la CMDS, y la alumna de primero medio sindicada como la agresora pasó este mediodía a control de detención ante el Juzgado de Garantías de Antofagasta por el delito de lesiones, y la familia no descarta acciones legales contra el establecimiento y contra la CMDS por la falta de protección. Además se abrirán los protocolos respectivos por parte del colegio, ¿no? Al amparo, al alero de el reglamento de convivencia escolar. Dayan, muchas gracias. Buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. El cobre anota un nuevo máximo histórico en los mercados internacionales, $6.29 la libra. Comienza la votación en particular del proyecto de reconstrucción. Quirós defiende el crédito tributario al empleo. Hay conclave oficialista esta noche en Cerro Castillo. En Cooperativa, alcalde de Renca dice que ya le recortaron platas en salud. La ministra Chomalí apunta a decisiones que se tomaron el año pasado. Renuncia el subsecretario de Ciencias, también agita aguas en el Congreso. Vuelco en caso del carabinero muerto el pasado 11 de marzo en Puerto Varas. Llamado al 133 provino de su teléfono y la bala sería de su arma. Formalizan a Américo, el cantante enfrenta cargos por violencia intrafamiliar. En paralelo, tribunal rechaza la prisión preventiva para los hermanos acusados de agredir al diputado Olivares. 4 detenidos por el secuestro de un joven universitario en San Miguel. En La Cisterna se indaga el homicidio de una adulta mayor baleada en la puerta de su casa. En el exterior, nuevas renuncias en el gobierno laborista del Reino Unido. Starmer dice que él no se va. Trump y Xi Jinping, la cumbre que todo el mundo espera. Y en el fútbol, volante paraguayo de la U apareció en la prenómina mundialista. Maxi Romero, lesionado en Colo-Colo. Esta tarde, Pellegrini y Cepeda se ven las caras en España. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.